Bueno, bendiciones a todos. Virgilio Félix. Bueno, el líder me preparó el terreno porque tiró 2 cartuchos antes de empezar y me dejó, muchas gracias de verdad. Como saben, el tema de hoy se llama Más de mí para Dios. Algo muy interesante, no está aquí hoy, no se apure, está bien. No me escribió, estábamos hablando de un tema todo nítido, un tema aparte, obviamente, de nuestros intereses, y después me escribe que, mira Virgilio, tú puedes dar una reflexión. Y yo le dije, ¿cómo fue, Noé? Y yo me quedé en silencio y yo dije, bueno, pues vamos a esto. Algo muy interesante, aunque no lo crean, que yo me puse a orar inmediatamente. O sea, estuve trabajando ese día en la casa, me aparté, duré un tiempo ahí orando. Y lo interesante fue que el Señor me dio el mensaje. Yo lo tenía casi preparado, eso ya fue el martes, yo dije, ok, estamos ready. Sin embargo, recuerdo que cuando fue el miércoles, algo me decía, de parte de Dios, como que ese no era el mensaje. O sea, seguí orando y yo dije, oye, pero ya yo sé lo que yo voy a decir, qué es lo que sucede. Recuerdo que María me escribió el jueves preguntándome del tema, y cuando yo le iba a decir, sentí de parte de Dios que dijo, eso no es. Y yo, pero que cómo que no es, ya el jueves, que ese no es. Yo dije, ok. Recuerdo que eso se lo comenté a mi esposa, que había hablado con ella, y ella me dijo, bueno, ora, es lo único que te puedo decir. Entonces seguí orando. Ya en un momento cuando creía que podía tener jueves libre, el país se cayó el cielo, no sé si sabían, todos los que viven aquí, me agarró en Jaina ese aguacero. Entonces, lo interesante es que increíblemente allá el Señor me dijo en el trabajo el tema, yo lo tenía más o menos ready, pero yo no tenía nada preparado, y yo lo que dije, bueno, me voy a quedar tarde en el trabajo, déjame llegar. Me mandaron videos y fotos por donde yo vivo. Yo vivo en La Castellana. La Castellana es un lugar que no se inunda, pero tiene al lado los prados y la Nuña, y ustedes saben. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver. Eran las 8:00 y yo viendo los videos, yo dije, Señor, yo tengo que llegar para la casa. Y yo estaba manejando y me fui derecho. Ahí me llamó mi papá, pero tenía la batería baja, descargada, entonces no pude responder, ni mi esposa. Pero yo llegué tranquilo con todo seco. Yo le dije a ella, mira, a mí no me va a pasar nada, ¿tú sabes por qué? Porque a mí me toca predicar el sábado. Entonces, como Dios nunca pierde, ustedes saben que ya yo estaba preparado. Yo dije, yo estaba el más tranquilo. Estaba muy oscuro todo, pero no me asusté. Entonces, el tema que les vengo a compartir hoy es algo que en verdad lo he tratado en varias ocasiones. No necesariamente lo podía estructurar. Y lo que le pedí a Dios que me ayudara a cómo poder introducir el tema. Ya rompiendo el tema. La mayoría sabe que aquí en la iglesia se ha predicado, los últimos temas han sido de que tenemos que darle el primer lugar a Dios, tenemos que darle enfoque de nuestro tiempo, y que dándole nuestro tiempo y los sacrificios que hacemos, al final son cosas que en nuestro interior, por nuestra carne, no nos gusta, pero al final Dios sabe que es mejor para nosotros. Entonces, algo que me llamó la atención en esa parte fue relacionado al sacrificio y las ofrendas, lo cual me llevó en esta palabra a analizar el texto, el libro de Génesis, específicamente donde se habla de ofrendas. Si me pueden, no hay pantalla hoy, ay mi madre. Yo no lo dije, perdón, pero saquen su Biblia que ustedes son cristianos. Entonces, pero si pueden me ayudan porque en verdad son varios. Pero específicamente de Caín y Abel, donde se habla cómo cada uno de ellos se le entregaron una ofrenda a Dios, pero Abel destacó en eso. Eso me llamó mucho la atención, y creo que voy a decir algo de forma jocosa, pero cuando yo era más joven, yo decía que Caín y Abel, eso fue un abuso. Le voy a decir por qué, para que no me tiren una silla. Yo decía que Caín la tenía difícil porque no es lo mismo tú aparecerte con alguien, con el Señor, y venir con una funda de chinola, que Abel que le trajo un chivo al Señor. Y yo decía, bueno, es que la ofrenda de él es mejor que obligado, porque dime, si te regalan un chivo y unos mangos, ¿qué tú vas a coger? El chivo. Pero no, no es así. En verdad, lo que yo pude leer aquí, y se los voy a compartir, es en Génesis 4, del 3 al 5, donde dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel,
Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí hago un espacio para que podamos analizar que algo que me llamó la atención, si se pueden ver en el texto literario y vemos el conector que dice, o sea, porque al final los dos dieron una ofrenda, los dos tenían sus oficios, pero uno agradó a Dios y otro no. Lo que me llevó a mí a hacer un análisis de la palabra agradar, agrado. Primero, agrado bien lo encontré en la Biblia Reina Valera, en la concordancia, que agrado significa complacer. Y otra definición, la cual quiero compartirles a ustedes, que pude encontrar en internet, es que dice, agradar es estar de acuerdo en satisfacer a otro para ganar su aprobación, afecto o atención, cumplir con sus expectativas y servir de buena gana. Lo interesante de esa parte, de esa definición, fue lo de cumplir las expectativas. Y creo que eso fue lo que diferenció a Abel de Caín en ese momento. Y Abel supo cómo cumplir las expectativas de Dios, porque si vemos otros pasajes bíblicos, Abel supo agradar con su ofrenda a Dios, dándole los primogénitos y también la gordura de las crías que tenía en ese momento. Le estaba dando lo mejor. Creo que también el tema de sacrificio, el tema de la gordura es porque para tema de sacrificio es mejor, por la grasa que tiene. Entonces, en el caso de Abel, no se explica con ese hincapié de cómo entregó la ofrenda, solamente dice que lo tomó de la tierra y la dio y ya. Pero para que puedan entender el contexto de cómo Abel dio en el blanco, conseguí un verso que se encuentra en Éxodo 13, capítulo 13, verso 12, donde dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Algo que también cabe destacarle fue que dentro de esa misma ofrenda, Abel dio los primogénitos. O sea, dio de su ganado, dio lo mejor. Y para los que creen que también que no se podía agradar con ofrendas de la tierra, algo que pude ver que de forma que podían agradar era en el libro de Números 18, de 12 al 13. Capítulo 18, verso 12 al 13. Donde... yo tengo en la NTV porque creo que es un poquito más clara, pero para que tengan el contexto, dice, también doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor. Eso fue cuando eso fue unos estatutos que le pusieron a los sacerdotes acerca de los deberes y que tenían que hacer los levitas en su momento. Pero dice, también doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor le pertenece. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de esos alimentos. Aquí quiere decir que en verdad Caín pudo haber tenido una alternativa de agradar a Dios con sus ofrendas. Lamentablemente no lo intentó. Entonces, lo que quiero decir algo respecto a la ofrenda y el sacrificio es ahora una pregunta introspectiva para cada uno de ustedes, antes de continuar, y es si estoy dando lo mejor de mí para Dios. Después de decirle eso, ahora vengo con la parte importante, para traducir todo lo que hemos visto basado en lo que yo quiero explicarles ahora. Es importante que se sepa que para acercarnos a Dios se conlleva una serie de sacrificios y tiempo. ¿Me explico? Una persona, un predicador que se sienta aquí es una persona que lee de la palabra del Señor, se mantiene en comunión con Él. Lo mismo que los músicos, en este caso, se preparan para tocar las canciones. Pero algo importante de eso, que todo conlleva un sacrificio, y normalmente también podemos entender que la ofrenda que damos no solamente tiene que ser algo físico, un bien. Se puede considerar también como algo que todos los humanos valoramos ahora, creo que más que el dinero, y es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Ustedes saben que el dominicano quiere todo para ayer. Lamentablemente con este estilo de vida que tenemos demasiadas urgencias, queremos quedar bien en todo, pero entonces no podemos controlar todas las cosas que nosotros decimos, lo cual nos lleva a la ansiedad. Creo que ya se ha hablado de la ansiedad, pero la ansiedad es una serie de preocupaciones que el ser humano no puede controlar y por eso tiene muchos problemas. Sin embargo, ¿por qué quiero decir el tema del tiempo que es importante?
porque para yo darle más de mí a Dios, tengo que dedicarle tiempo. Y no solamente el tiempo de que vengo a la iglesia, de que todo está muy bien, no. Viene un tema de que los sacrificios y las cosas que tengo que hacer para Él, tienen que honrarlo. Y unas alternativas muy buenas que puede ser es con nuestros talentos y dones. Quiero traer también un verso bíblico que habla acerca del afán, que se encuentra en Mateo 6, el 31 al 33, donde habla específicamente del afán y la ansiedad. Yo empiezo, o sea, lo dije, Mateo 6, del 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Quiero decir algo relacionado con eso. Cuando dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, es porque específicamente Dios, creo que, y se ha visto sobre todo en la palabra, nosotros los cristianos no estamos exentos de tribulaciones y problemas que se presenten en nuestra vida. Incluso un ejemplo de muchos que sé que hay en la Biblia que voy a compartir ahora es el ejemplo de José. José, el hijo de Jacob, fue una persona que fue un administrador, una persona que con su talento supo administrar los recursos y tener interpretación de sueños de una forma muy buena. Y increíblemente, yo vi a Jacob y creo que leer ese personaje me ayudó mucho en mi vida, porque por lo menos en mi trabajo, no sé si a ninguno le ha pasado, pero aquí nadie se siente mal cuando uno hace un trabajo y ven que el otro hace menos y a veces esa persona lo recompensan. O el que se fajó estudiando y el otro hizo chivo y pasó, y tú podías hacer chivo y no lo hiciste por la integridad con Dios y te quemaste. Eso es algo sencillo, pero José fue peor. José, por conservarse, por no fornicar y respetar sobre todo a Dios y también a su líder terrenal, lo mandaron preso. O sea, la mujer le hizo su lío, dijo que él intentó violarla, ella tenía la prenda de él porque ella se le tiró arriba, fue porque le quitó un manto. Entonces, uno se pone a él y dice, wow, o sea, y fueron 2 años. Y lo que más me interesó y me gustó mucho de ese tema de él fue que José nunca dejó de dejarse usar de la mano de Dios. Él fue carcelero allá incluso, y fue una persona que hizo lo que Dios pedía y se vio en gran manera su éxito hasta que volvió otra vez a crecer. Pero lo importante es que no importa dónde Dios te ponga, Dios siempre va a tener un propósito, y bajo ese propósito va a querer lo mejor para ti, para que Él mismo se glorifique. Ya por último, bueno, cuando Dios manda a buscar el reino de Dios y su justicia, bueno, también le quería decir con el tema de los talentos, eso ya más o menos una exhortación a cada uno de los jóvenes que están aquí. Y quiero más o menos decirle lo que se considera también talento. No podemos quizás encerrarnos y creer que un talento para Dios es solamente tocar un instrumento, saber cantar. Al contrario, hay personas que son muy buenas y tienen talentos que, aunque no necesariamente sean visibles en el altar, hacen una gran cantidad de trabajo que no necesariamente nosotros lo vemos, pero Dios lo ve. Si usted es bueno con los números, es bueno con la organización, incluso hasta con el arte. Creo que aquí hay muchas personas, chicas, que se han dejado usar de Dios, que con su talento han sabido cómo manejar las redes de este ministerio para el bien. Entonces, lo que sí le pido a cada uno de ustedes, quisiera que en verdad, ya para terminar, que tomen un momento, si pueden regalarle un minuto, ya cerrando sus ojos, y háganse esa pregunta, que podamos decirle, ¿cómo puedo dar más de mí para agradarte, Señor? Básicamente es para entender cómo podemos ser buenos para Él, con el talento que tenemos, cómo podemos honrarlo. Y si usted no sabe qué hace, aproveche y pregúntele, porque también para que sepa para qué va a servir. Pero lo más importante de todo esto es que también invierta su tiempo en cómo puede agradar a Dios y cumplir sus deseos, ya que Él mandó a su Hijo unigénito con el propósito de salvar nuestras vidas y nos libró del pecado por medio de la gracia.